Creo que me toca dar conferencia ayer, así que me estoy acostumbrando. Creo que sí. Muy bien, pues, como comentaba, mi nombre es Alexei Berrones, soy uno de los socios fundadores de la empresa. Tengo ya 15 años metido en esto de los temas bursátiles. Y, pues bueno, el tema de las finanzas siempre me ha apasionado desde muy pequeño. Y algo que creo que acerca de las finanzas es que es mucho de entender las cosas y de tener mucha astucia, ¿no? Para mejorar nuestro desempeño de nuestro dinero, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy, pues vamos a hablar un poco del tema de diversificación. Pues por ahora ya son 6:10. Yo creo que vamos empezando el tema. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir en particular? ¿No? Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos arrancando. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de diversificación. ¿Pueden decir qué es lo que la gente normalmente entiende sobre diversificación? ¿A qué entendemos? Sí, normalmente ¿qué entienden por diversificación? En cuestión de dinero, pues poner dinero en una parte, luego en otra para estarlo. Lo que todo el mundo dice, ¿no? Eso es lo que todo el mundo tiene en la mente sobre diversificación. No tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Creo que es a quien le preguntes, o sea, yo creo que no importa la universidad, creo que te preguntan está en los incisos de la respuesta, esa es, ¿no? No tener los huevos en la misma canasta, ¿no? Ese es el concepto general de diversificación. Sin embargo, ¿qué realmente es diversificación, no? Diversificación es convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único. Según eso es la definición. Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único. El problema es que cuando hablamos de diversificación financiera, hay que encontrar un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Y ahí es donde encontramos un gran reto. Porque, o sea, unos cambios, creo. Segundo. Esa. Ok. Se va a quedar online. Ok. En un segundo. Ya. ¿Tienen vuestra lista? Esperamos. Gracias. Cada vez que uno da una conferencia le dan 2-3 toques diferentes. Ahora voy a poner esto. Ya, gracias. y no se lo voy a compartir a nadie. Y no se va a compartir a nadie hasta que llegue ese momento. ¿Piensas así te lo den para abrir o si piensas estar? Aquí el acceso a mi cuarto. ¿Me avisas para? ¿Cómo se llama? De no tener todos los huevos en la misma canasta. El gran problema es que no todos los huevos son iguales. Ese es el gran problema. O sea, es decir, no todos los productos financieros tienen las mismas características como para decir, pues voy a diluirme, ¿no? Ese es el gran conflicto. Es decir, en dos principales factores. No todos los productos son igual de rentables y no todos tienen el mismo riesgo. Ese es el gran problema para poder diversificar. Y dices, mira, el gran conflicto que tenemos es de que no todos tengan rentabilidad y el mismo riesgo. Y es ahí donde entonces sí nos metemos en un conflicto ahora de querer diversificar, ¿no? Hace poco me enteré de un amigo que le gusta el tema de las criptomonedas y eso, y dice, no, es que diversifiqué como en 20 diferentes. Pues sí, pero como el mercado en general se comporta igual, pues como bajaron todos, porque todas y así, ¿no? Entonces, realmente es como complejo poder entender esta parte de la rentabilidad y el riesgo, ¿no?
La rentabilidad se puede entender como la utilidad que te deja una actividad o una inversión. ¿Entiendes eso? Y el riesgo, aunque bueno, hay diferentes maneras como financieros a veces de calcular profesionalmente el riesgo. El riesgo es el dinero que tenemos, digamos, arriesgado en una inversión, ¿no? Por ejemplo, una cafetería, ¿no? Que te cueste 1.000.000 de pesos. El 1.000.000 de pesos está en riesgo, ¿no? Bueno, quizás 700.000, porque en el peor escenario rematas la mercancía y recuperas 350.000 por ahí, ¿no? Como el 30-35%. Entonces, lo que está en riesgo, la cantidad de dinero que está en riesgo, pues son 700.000 pesos, ¿no? En cada inversión hay una diferente cantidad que está en riesgo, dependiente de lo que podemos recuperar o las garantías. Entonces, bueno, esta recomendación popular, no tener los huevos en la misma canasta, pero justamente el problema es que no todos los huevos son iguales, ni todas las oportunidades son iguales. Si fueran muy similares sería un poco más sencillo, pero no. ¿Para qué es diversificación? Pues efectivamente convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único, ¿no? Y es aquí donde yo les pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Cantidad o calidad? Calidad. ¿Eh? Calidad. ¿Calidad? Un punto medio, ¿Qué sería un punto medio? donde, ¿Cantidad o calidad? donde tienes, según lo que necesitas, ¿no? De calidad. Si tienes calidad más que no necesitas, a lo mejor no vas a tener la cantidad que quieres. Entonces puedes tener a lo mejor la cantidad que necesitas, pero a lo mejor la calidad que requieres, no tanta calidad. Es como decir, puedes tener una tasa muy grande, pero también igual de grande está el riesgo. No, puede ser, ¿no? Exactamente, entonces, exactamente, entonces, ese es el problema. Por eso, como otros dos son iguales, ese es el conflicto. ¿Quieres calidad o cantidad? ¿No? Cuando hablamos de diversificación financiera, los dos factores es equilibrar entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Ahí es donde encontramos el gran reto, ¿no? De hecho, el gran problema para diversificar es el inversor mismo, ¿no? Decía Benjamin Graham que el principal problema del inversor y todos sus peores enemigos es probablemente el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente podemos llegar a preguntarnos cómo diversifico sin perder dinero. ¿Cómo tengo diferentes opciones sin perder la rentabilidad, ¿no? Dices, mira, esto puedo meter aquí, acá y acá, pero pues tal vez de mis 4 prospectos de inversión, 3 pagan muy poco, ¿no? Entonces, si lo diluyo, pues empiezo a ganar menos, ¿no? O al revés, de 4 opciones, 2 son más riesgosas, entonces si lo diluyo, aumento mi riesgo y tal vez no estoy aumentando mi rentabilidad, ¿no? O las dos, ¿no? Que pasa que te diversificas, pero al final en vez de diversificarte, tienes menos rentabilidad y simplemente agarraste más riesgo, ¿no? Uno de los consejos financieros de Granel, que a veces yo digo, es que eso es como cuando vas a IMSS y te dicen, ¿qué tienes? No importa, tómate paracetamol. Así es, dicen que las finanzas sanas son las finanzas bien diversificadas, ¿no? Y lo recomiendan, como digo, como si fuera el paracetamol de todas las inversiones y así lograr la salud financiera. La verdad es que no ha pasado siempre así. Ahora, ¿cuál es el sentido detrás de esa frase de no todos los huevos en la misma canasta? El sentido de la frase es porque se asume que si divides los recursos disponibles para invertir en activos diferentes, en caso de que uno de los activos presente pérdidas o no dé resultados esperados, esta afecta solamente afecta una parte del capital, no todo el capital, no toda la totalidad, ¿no? Ese es como el sentido lógico o por qué es la recomendación, ¿no? Sin embargo, pues honestamente, la gran mayoría de nosotros no estamos en una posición donde lo que esperes sean pérdidas, ¿no? No estás en una posición donde puedas dar el lujo de tener pérdidas. Igual porque a veces la pérdida en un activo o en una inversión puede significarte la utilidad o más del capital total. Entonces, en teoría, esta hipótesis, para que sea cierta, requiere, primero, que solamente uno de los activos presente pérdidas, ¿no? Yo conocí muchísima gente que durante la pandemia estaba muy diversificado, ¿no? Que en inmuebles, en cafeterías, en no sé qué, y en todo le fue mal. O sea, por el momento, por la época, ¿no? Por la situación, ¿no? Entonces, pues en esa hipótesis donde solamente uno le vaya mal, pues ¿qué crees? O sea, en una situación, por ejemplo, puede ser que a todo te vaya igual de mal, ¿no? También requiere, y es muy importante, quizás el principal problema para diversificar, digamos,
no de todas las personas, pero al menos del 95%, es que no tienen suficiente capital como para que solamente se pierda una parte, ¿no? Me ha llegado a pasar que, oye, quiero empezar, ¿qué puedo hacer con 20,000 pesos? ¿Qué puedo hacer con 15,000 pesos, no? Puede ser un capital grande o pequeño para algunos. El problema es que la mayoría de México es el capital que tiene para invertir, por sus posibilidades de inversión. Entonces, como tu capital o tus fondos son pequeños, pues no es como que tengas bastante para meter en diferentes opciones, ¿no? Claro, si tienes varios millones, pues sí puedes decir, ah, mira, sí puedo meterle en 2, 3 cosas. Pero si no, realmente a veces ni siquiera es porque quieras diversificar, es porque no tienes la posibilidad, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando en tema de inversiones. Por eso, si nos estamos bien en la práctica diaria, estas son utopías, ¿no? O sea, primero en México, el 100% de la gente, solo el 5% invierte, y solamente 1.5 tiene suficiente capital para tener diferentes opciones. Todos los demás casi tienen que elegir en dónde concentrar, ¿no? Todos los demás tienen tan poco capital que básicamente pueden nada más una o dos opciones. Y bueno, otra cosa que podemos observar y que seguramente lo han leído o lo han visto, es que la gente más rica del mundo no se diversifica. Tienen muchos negocios, sí, pero no se diversifican. La mayoría tienen 70-80% de su capital solo en algo. El otro 20% son un montón de pequeñas cosas que le apoyan, ¿no? Cuando lees la lista de los 10 más ricos, pues su negocio también tiene esto, pero te dice prácticamente cuál es su negocio principal, ¿no? Entonces, bueno, ellos no se identifican. Y en muchos libros que yo me ha tocado ver, es que muchas veces recomiendan tener la gente el 70, como ley de Pareto, 70-80% en un solo lugar y 20% de aquello que quieres aprender a probar. Porque muchas veces ese 20% que destinas en otro, esa opción B, por así decirlo, termina convirtiéndose en opción A, ¿no? Y este es el motivo por el cual yo siempre explico a la gente, no es que no diversifiquen, es que hay que aprender, ¿no? ¿Quién aquí tiene muchos hermanos? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tiene el señor? 5. 5 hermanos. Muy bien. Imagínese usted que usted tiene 100 pesos, ¿ok? Y los 5 hermanos vienen a pedirle prestado 100 pesos. Usted nada más tiene 100 pesos, ¿ok? No diga nombres, pero usted sabe a quién le prestaría de los 5, ¿no? Sí. ¿Quién diría? De los 5, sé cuál de los 5 es el que más seguro va a pagar, sé quién es el más confiable, por así decirlo, ¿no? Y el que no va a pagar. Y el menos confiable también. Entonces quiere decir que no todos son iguales. ¿Me explicó? Hay un ranking. Hay un ranking basado, que usted lo basó en sus criterios, en su historial, en una serie de cosas por las cuales usted define que de los 5 hermanos este es el más confiable, ¿no? Ahora, ¿también sabes cuál es el segundo más confiable? También. También. Muy bien. Bueno, efectivamente, determinar en quién confías más que en otro depende de la cantidad de criterios que manejes, ¿no? Tal vez, quizás para sus papás o sus tíos o alguien, tal vez ellos tengan otros criterios y el ranking lo acomoden diferente, ¿no? Tal vez algunos digan que usted, tal vez otros digan que no. Cada quien tiene, todo depende de la cantidad de criterios que tomes en cuenta. Pero al final de cuentas, lo importante es que tú puedes hacer un ranking y puedes decir, ok, va, prefiero prestarle los 100 pesos completitos a este hermano, ¿no? Y con lo que él me vaya pagando, le puedo prestar al segundo mejor. Y con lo que me vaya pagando, le puedo prestar al tercero mejor. Y así, ya el hermano que dices, creo que no, quizás ni le prestas, ¿no? O una partida muy pequeña, ¿no? Pero tu concentración no es que no te diversifiques, o te vas a diversificar, pero la manera va a ser empezar por la parte en la que estás más sólido, en la parte en la que tienes mayor rentabilidad y menos riesgo, ¿no? Siempre le digo a la gente, es que así pues, funciona como los hermanos, o los primos, o los tíos. Uno sabe, yo tengo 18 tíos y todos sabemos en quién confías para qué, ¿no? Entonces, todos tenemos así, todos sabemos quién, ¿no? Si hoy se organizar una fiesta, ¿sabes quién? Oye, que es un tema serio, ¿sabes con quién? O sea, entonces, si lo hacemos en nuestras vidas cotidianas, tenemos la persona de más confianza a la de menos confianza, financieramente también tendría que ser así. No quiere decir que no diversifiques, pero quiere decir que tienes que tener algo, una base,
un punto de comienzo, ¿no? Y aquí es porque después preguntar yo de calidad sobre cantidad, ¿no? Porque, ¿qué tiene más sentido? ¿Enfocarte en la mejor canasta o diluirlo en canastas cada vez más riesgosas? ¿No? No significa que no te vayas a ampliar, no significa que no vayas a tener distintos. El problema es que, pues, ¿con qué empiezas? ¿O dónde vas a tener la mayor parte? ¿Cuál va a ser tu, digamos, como tu piedra angular o tu base para, ¿no? Si vas a tener un 20% que vas a experimentar al prestarle a tus otros hermanos, o en este caso, al meterlo en otras opciones, y tal vez ese te termina convirtiendo en la opción A, porque te paga más, porque descubriste que es buen pagador ese hermano, etc. Pues tú de entrada tienes al favorito, ¿no? Tienes al primero, ¿no? Por eso es que en el tema de las inversiones sí importa más la calidad, no la cantidad. ¿Y qué te hace bueno? ¿Cómo filtras la calidad? Pues bueno, uno, que tengas muy claro cuáles son tus criterios para evaluar tus opciones. Eso es lo primero. ¿Cuáles son tus red flags? O cuáles son, cómo mides, ¿no? Hace rato te decía, ¿cuál es el riesgo? La mayoría de la gente que llega a esta empresa y en otras donde he estado, siempre preguntan, oye, ¿cuál es el riesgo? Y a veces les digo de broma, no, pues somos un doble A, ¿no? La mayoría no saben ni qué significa. O sea, yo lo hago de veces de broma, ¿no? Y ya se quedan callados, no, bueno, no, sí. Pero la verdad es que, o sea, la verdad es que digo a la gente, la verdad es que el riesgo es la cantidad de dinero que tienes en juego, o sea, en operación, por así decirlo, y cuáles son tus posibilidades de recuperarlo, ¿no? Son los dos factores más importantes. Entonces, obviamente el criterio es el riesgo. Entonces, que tengas muy claro cuáles van a ser tus criterios para evaluar tus opciones, ¿no? Yo he escuchado criterios que algunos piensan que son muy buenos, pero realmente son muy malos, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es que estos cuates siempre han pagado. Pues sí, o sea, siempre pagan hasta que de repente ya no, ¿no? O sea, hay criterios que son muy malos y son muy buenos, ¿no? Tenemos otra conferencia que por ahí se la pueden compartir sobre justamente Red Flags, pero bueno, más que abundar de los criterios es pues, que tengas tú muy claro cuáles van a ser tus criterios, ¿no? Para evaluar esas posibles opciones, ¿no? Y si estás empezando de inicio, no tienes mucho capital, de inicio o momentáneamente o parcialmente, te vas a concentrar en una, que sea en la que más te pague y la que menos riesgo te represente. O sea, bueno, justamente este punto es porque no todos somos iguales y tenemos las mismas condiciones. Por lo que no es la misma manera en la que ve el pequeño inversionista que el gran inversionista, ¿no? Y Sun Tzu decía, es más fácil presentar batalla con toda tu fuerza en un solo punto que se diluyen muchos, y más cuando estás empezando, cuando eres pequeño. Es muy complejo, realmente. Entonces, pues lo primero es justamente determinar cuál es tu mejor opción. Pero para que puedas determinar tu primera opción, quiere decir que tú analizaste varias. Yo cuando digo a la gente, oye, antes de venir con nosotros o tal, ¿cuántas opciones viste? No, pues son los primeros o dos, tres. Y a mí me sorprende que he preguntado con otros clientes o otros colegas en el negocio y es chistoso porque la mayoría de la gente siempre invierte en su primera, segunda o tercera opción que encuentra, ¿no? Yo digo, si fuera minero, mínimo busco unas 20 opciones o unas 30, ¿no? O sea, como para poder decir, escogí la mejor, o unas 50, digo, o unas 1000. Si hay más de 1000 opciones para invertir aquí en México, o sea, si le buscan, si hay. Entonces, primero determinar tu mejor opción, ¿no? Para eso que necesitas, tener también muy claro cuáles van a ser tus criterios, cuáles van a ser aquellos puntos con los que tienes certeza de que siguiendo esos puntos vas a tener éxito en una buena inversión, ¿no? Digo, hay criterios que son buenos, otros no tan buenos, pero es lo primero. Investigar, leer o preguntarle a tu financiero de confianza, oye, ¿qué criterios pondrías? ¿En qué te fijarías, no? Entonces, tener esa lista de criterios, ¿no? Digamos, ese filtro, esa regla, para esos parámetros, digamos, ¿cómo se llama? Esa escala con la que vas a determinar, ¿no? Y después de determinar tu mejor opción, tienes que determinar tu segunda opción. Yo lo que le recomiendo a la gente es que al hacer inversiones tienes que hacer un plan. Dices, esto va a ser mi primera inversión, pero desde que la haces, tú ya tienes claro cuál va a ser la segunda. Porque entonces tú ya tienes claro a cuánto monto y cuánto tiempo es la primera. Y ya tienes claro en qué momento le vas a prestar al segundo hermano. O sea, tienes claro en qué momento vas
vas a empezar a moverte, ¿no? Entonces, primero determinas tu mejor opción, después determinas tu segunda mejor opción, y después de ver la siguiente opción después de esa, ¿no? Digo, en el paso 1, lo principal es tener muy claro tus criterios, ¿no? Y para el paso 2 es tener una lista de 30, 40 opciones y ver qué ofrece cada uno y cómo lo ofrece. Y la parte 3 es estar en constante, o sea, para esa es estar en constante búsqueda constante investigación, ¿no? A mí a cada rato llegan, oye, ¿conoces a la empresa? Digo, muchas veces sí, y cuando me dicen nada que no, pues me pongo a investigarla. ¿Por qué? No por chismoso, sino porque no quiero saber qué es lo que existe en el mercado, para saber lo nuevo. Tal que alguien inventó algo novedoso, innovador, mucho mejor, ¿no? Entonces, y yo aquí haciendo trading, ¿no? Entonces terminas cuál es la segunda opción después de esa, ¿no? Entonces, un correcto manejo de tus finanzas depende crucialmente de determinar la cantidad de criterios para evaluar tus opciones. Para mí eso es lo más parte crucial, ¿no? Este es el verdadero poder de la diversificación. Sin esos criterios no pudiéramos decir que nos vamos a diversificar, porque entonces, ¿con base en qué? Nomás por separar, nomás por, como dicen, tener los huevos en diferentes canastas, no. O sea, realmente necesitas tener esos criterios, ¿no? Ahora, incluso, no sé si solamente criterios que tú determines. Puedes platicar con mucha gente y ir armando tus criterios con el tiempo, ¿no? Los criterios es lo que le da poder a tu diversificación, ¿no? Por eso no tiene que ver con poner huevos en muchas canastas, tiene que determinar cuál de todas es la mejor canasta para mis criterios. Yo digo a la gente, cuando empieces una inversión es porque ya tienes claro cuál va a ser la que sigue. Es decir, no es que diga, no hay que diversificar, al revés. Te concentras en lo que vas a diversificar. O sea, tienes con esa visión. Si invierto en eso porque ya sé qué es lo que sigue después de esto, ¿no? Y eso te da cantidad que voy a invertir y plazo que voy a invertir. Entonces tú ya tienes un plan. Los criterios, digo, determinar segunda opción, investiga 30, 40 opciones. En el mercado hay muchísimas. Y pues tener una búsqueda permanente de más opciones, ¿no? Porque es chistoso. Muchas veces, o es lo más normal que siempre tu opción B muchas veces termina convirtiéndote en tu opción A. Es decir, tú estás buscando y de repente encuentras algo que parece estar mejor y se convierte ahora en tu base, en donde tienes la mayor parte, ¿no? Eso me refiero que muchas veces la opción B termina convirtiéndose en la opción A. Esa segunda opción de diversificarte muchas veces termina siendo, descubres que es mucho mejor que lo que tenías antes, ¿no? ¿Cómo empezar correctamente? Pues bueno, hay 4 horizontes o 4 maneras de diversificarse, ¿no? La primera es invertir en diferentes activos, después invertir en diferentes sectores, ir a otros mercados o utilizar diferentes plazos, ¿no? Lo primero es definir el capital que dispones, ¿no? Como les digo, las expectativas, la rentabilidad, el riesgo y el tiempo, ¿no? Esto lo defines obviamente pues, teniendo tu primera y segunda opción, ¿no? Bueno, la primera manera de diversificar es con diferentes activos, ¿no? Quiere decir, quizás si eres una persona que maneja muchas acciones, tal vez te convenga también de tener otros instrumentos, ¿no? O estar en commodities, en otras cosas, ¿no? Diferentes activos, ¿no? También puedes combinar sectores. Pues decir, mira, me voy a estar en el de las empresas o de las franquicias, del emprendimiento o el inmobiliario, pues estar en diferentes sectores, ¿no? Puedes acudir a otros mercados. Adelante. No por interrumpirte, pero podrías como ahondar tal vez un poquito más en cómo podría uno acercarse, tal vez cada uno de ellos, o tal vez no sé, ciertos canales o internet. ¿A qué opción de inversión? Tal vez los más populares son pues inmuebles, esta opción tal vez porque... Claro. Mira, ok. Mira, lo más fácil es Google. O sea, le pones ahí diferentes. O por ejemplo, vamos a ver inmuebles, ¿no? El sector de inmuebles, ¿qué puedes hacer? Puedes comprar y renovar para vender. Puedes hacer sesiones de derecho, remates, ¿cómo se llama? Buscar desarrollos, preventas, Ladrillos. sí, o sea, o pool de rentas, o no sé, muchísimas opciones hay. Las fibras. Las fibras, o sea, hay muchísimas opciones solamente en la parte del inmobiliario. ¿Cómo encontrar las opciones? Pues practica con amigos inmobiliarios que se dedican a eso.
La verdad es que yo digo mucho vuelo, si es un tema de financieras o de bolsa o algo, pues mete a internet y busca las 10 financieras, mete al Google Maps y ve cuáles las 20 financieras y ve quitando una por una. O sea, realmente vale la pena, porque no sé si les ha pasado a ustedes que a veces van a cotizar un producto, no sé, por ejemplo, no sé, una página web, ¿no? Y citas a 3 posibles proveedores, ¿no? Te platica uno cómo le hace y qué busca y tal, ¿no? Luego te platica el otro, luego te platica el otro. Y como ya de repente ves 4 o 5, ya terminas siendo tú medio experto en páginas sociales, ¿no? en cómo hacer una página web, ¿no? Porque ya te dijo cada uno como su know-how o algo y ya como que le sabes. Bueno, lo mismo pasa con esto de las inversiones. Cuando ya después de que entrevistaste a 10 ejecutivos de diferentes firmas, ya como que ya tienes idea de qué cosas son importantes o qué realizan, ¿no? Cada uno te presume, cada quien te dice algo y puedes ir armando y mejorando tu lista de criterios, ¿no? Entonces yo sigo, pues investiga. Cuando vas a adquirir una franquicia, pues chequen muchas, o sea, ven muchas que piden, qué tal, o sea, y luego las mismas franquicias están diciendo, sí, pero ten cuidado porque luego hay unas que te enganchan con que solo puedes comprar a ellos, ¿no? Y ya después regresas a preguntarle, oye, contigo, no, pues, o sea, la verdad es que en ese mundo, en ese estar conociendo opciones, pues es cuando vas mejorando, puliendo tus criterios, ¿no? Entonces, combinar otros sectores, ¿no? O acudir a otros mercados, ¿no? Pues, bueno, sí, franquicias, pero estás unas en un país, otras en otro país, ¿no? Otros países, ¿no? O diferentes plazos, ¿no? También puedes diversificar de esa manera. Hay a veces en un mismo sector, puedes invertir hay diferentes momentos, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a concentrarte en esa inversión, ¿no? Para después pasar a otra. ¿O no? Y la principal diversificación que yo diría que hay que hacer en el tema de finanzas es una diversificación mental. Primero entender los productos, ¿no? Una recomendación que me hizo alguien a la que admiro mucho en el tema financiero es que me dijo que si no entiendes el negocio, no inviertas en él. No importa qué tan bueno te vea, lo tienes que entender, ¿no? Si alguien te presenta una preventa de una casa y no entiendes bien cómo se maneja, cómo se controla y tal, no lo hagas. O sea, el negocio lo tienes que entender, ¿no? Por poner un ejemplo, ahorita está muy de moda las criptomonedas. Y yo le pregunto a la gente, oye, a ver, pero ¿sabes? O sea, ¿entiendes bien de dónde sale, cómo sale y todo eso? Pues no, realmente no. O sea, si no entiendes el negocio, yo digo a la gente, no inviertas en él. Tienes que comprender. No significa que tienes que ser un experto. No significa que para invertir en inmuebles tienes que saber construir una casa, no. Pero tienes que entenderlo. Tienes que más o menos comprenderlo. Por eso es importante toda esta tarea de estar buscando siempre opciones, ¿no? Entender los productos, ¿no? El otro es y eso tiene que ver con un aprendizaje. La forma de ver las finanzas, ¿no? Porque además esto va cambiando, ¿no? Yo les decía, gran parte de la diversificación tiene que ver con los criterios y la otra parte con ser astuto, porque con el tiempo van cambiando. Piensen en que sus tatarabuelos, para ellos, lo mejor era, ¿sabes qué? Acumula todo el oro que puedas. Todo el oro que puedas, acumúlalo, ¿no? Esa era la recomendación que se daba en esas épocas. Después cambió y no, ¿sabes qué? Acumula toda la tierra que puedas. Tierra hasta en las uñas, ¿no? O sea, sus bisabuelos tenían hectáreas y cerros y eso es lo importante, tener tierras. Después no era tener la sola tierra, eran inmuebles. Entonces, no, si tienes que tener la mayor cantidad de inmuebles posible porque los inmuebles son seguros, se aprecian, etc., ¿no? Ahora que el tema de los inmuebles muchas veces, al menos en renta, paga menos que la inflación, no, pues ahora lo importante es que tengas varios negocios, ¿no? Y tal vez en el futuro, o muchos no, pues ahora invierte en criptomonedas. Es decir, tal vez en el futuro vaya cambiando, ¿no? Las recomendaciones que eran antes ya no funcionan igual ahora, ¿no? Si nuestros papás compraron oro, pues casi ya se quedaron 10 años sin poder sacar utilidad, porque 10 años estuvo estancado el precio del oro, hasta que después otra vez despuntó demasiado, ¿no? Es decir, los negocios van cambiando, ¿no? Igual, la forma los movimientos económicos ya no son igual que antes, ¿no? Antes, por ejemplo, a nuestros bisabuelos, para que le fuera mejor, a los abuelos, para que le fuera mejor al bisabuelo, con que no hubiera guerra, ya iba a ir mejor económicamente, ¿no? De entrada. A nuestros papás, en diferencia con nuestros abuelos, con que estudiaran era más que suficiente para que económicamente le fuera mejor, ¿no? Ahora, pues, no solo tienen que estudiar, sino más, que tener un buen negocio, ¿no? Y probablemente a nuestros hijos no sea suficiente eso. Seguramente va a cambiar también. Es decir, es complejo saber en el futuro en qué va a ser importante diversificar.
Por eso es que el tema de la investigación de qué es lo valioso ahorita tiene que ser permanente, ¿no? Muchas veces dice la gente, oye, todos los inmuebles ya no son negocios, no es que no sean negocios, es que depende de cómo lo hagas, ¿no? Si tú compraste un inmueble a crédito durante la pandemia, un negociazo, porque la raza estaba al 8 y la inflación estaba un 12, ya por puramente, solo por agarrar el crédito, ya por eso le ganabas financieramente, ¿no? En cambio ahorita, si tú llegas y de contado compras un inmueble, no hay manera que el inmueble suba más que la inflación o que te paguen de renta más de la inflación, va a ser una pérdida financiera. Entonces, todo depende de la forma en la que hagas las cosas. Por eso que para mí lo principal es que la gente, digo, termine sus criterios y entienda los productos, ¿no? Ya le pregunté si contestaron ustedes la pregunta. ¿Sí? Bueno. Okay. Eso, lo más importante es que entiendas el negocio y definas un mercado en el cual vas a aprender, en el cual no es que te vas a volver un experto, pero vas a entenderlo cuando menos, vas a entenderlo bien. De tal manera que puedas estar en una conversación, o que cuando un ejecutivo vende, porque obviamente todos venden pan caliente, lo puedas entender y puedas filtrar si realmente es lo que él dice o no. No existe una fórmula mágica, pero digo, es importante que entiendas siempre el negocio, ¿no? Y muchas veces es justamente ahorita, lo que yo siempre les recomiendo es, pues saber en qué vas a invertir ahorita tu 80% y cuál va a ser tu otro 20%, ¿no? O sea, cuál va a ser donde vas a tener el pie izquierdo. Como les digo, la mayor parte de la gente que tiene buenos recursos es porque eligió buenos criterios para invertir la mayor parte de su capital. Después fue moviéndose a otros más, ¿no? Hay muchos que terminan teniendo más capital en otras cosas, ¿no? Hay muchos empresarios que empezaron en un área y terminaron en otra completamente diferente, ¿no? Pero así, ¿no? Es muy difícil que entiendas todos los negocios que existen, entonces definir muy bien tu mercado y sobre todo porque recordemos que vas a concentrarte ahora para multiplicarte después, ¿no? Para los que llegaron un poco tarde, yo les platicaba a ellos de que el concepto de que la diversificación es no todos los huevos en la misma canasta, es media no tan completa, porque les ponía el ejemplo de cuando tienes varios hermanos y, o sea, como y el caballero que decía que tiene 5 hermanos, le digo, bueno, si los 5 hermanos te piden prestado 100 pesos y tú solamente tienes 100 pesos, pues tú sabes a qué hermano te prestas, a cuál no, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues define muy bien tus criterios, de a quién le vas a prestar primero y de a quién después, y después de ese a quién, y después de ese a quién, después de ese a quién, ¿no? Para irte diversificando sin agarrar más riesgo o obtener menos rendimientos, ¿no? Entonces, primero define tu 80-20, donde vas a concentrar la mejor parte de tus esfuerzos, ¿no? Después, tener los criterios para evaluar tus opciones, ¿no? Para poder tener eso, tienes que entender muy bien el negocio, definir tu mercado, definir en qué vas a invertir y ir haciendo tu plan de cómo pasar de una a otra, ¿no? Yo me digo a la gente, primero ten claro cuánto es tu capacidad de inversión, ¿sí? Mucha gente dice, no, pues nada más tengo esto, pero ya luego cuando descargan dicen, bueno, es que aquí tengo también esto y aquello, y tengo esta cosa que no es de este activo que tengo mucho tiempo sin darle un uso ni beneficio, lo puedo vender y tal, y dices, mira, tengo tanto, ¿no? Y de ahí, pues empieza a ver un montón de opciones, ¿cuántas? 30, 40, 50 opciones, ¿no? Arma tus criterios, elige la mejor, y desde que la elijas, tú ya tienes pensado cuál es la que sigue, ¿no? Y de ahí, cuál es la que sigue, ¿no? El objetivo de diversificación para mí es minimizar el impacto de las recesiones en el mercado o de los posibles conflictos que puedas tener, ¿no? Digo, primero haz un plan, cómo vas a ir concentrando tus recursos, cuál es tu 80-20 y, pues bueno, cuáles son tus criterios de valor, definir tu mercado y también entre más segmentado mejor, es decir, entre más conozcas de un mercado es mejor. Estos ejemplos que les puse en negocios inmobiliarios, todos son buenos. Todo depende de qué tan buenos se hacen, ¿no? Bueno, he tenido varias etapas. Yo siempre digo, obviamente, siempre desde hace 15 años hasta la fecha, me he dedicado a las operaciones bursátiles, pero me ha gustado comprobar suerte en otras cosas, ¿no? Así desde con propiedades preciosas, oro, artículos coleccionables, franquicias, negocios, no sé, diferentes cosas, ¿no? Y creo que yo sí he constatado la importancia de conocer bien el negocio. Ahora cuando alguien llega conmigo y me dice, oye, ¿te gustaría meterle a esto? Digo, mira, si es un negocio que no conozco, que no entiendo, que dice, no, es que unos contratos que en petróleo, que no sé qué, le digo, mira, no lo entiendo, no le voy a entrar.
necesito yo entenderlo, ¿no? Porque si lo entiendo, llegas conmigo y me ofreces un negocio, por ejemplo, no sé, las sesiones de derecho. Yo durante, que como nos vemos unos 6 años, estuve haciendo el negocio de las acciones de derecho. Era buenísimo negocio. ¿Por qué? Las acciones de derecho son como tipo remates, nada más que tú vas y le ofreces al banco comprarle una cartera específica, ¿no? En vez de que ellos lo manden a remate y concurses con otras personas por él, tú escoges qué le compras y vas y le haces una propuesta, ¿no? Era muy buen negocio, pero de repente todo el mundo lo empezó a hacer, las listas de las sesiones, ya todo el mundo le entraba, ¿no? Ya la lista que te llegaba de opciones ya era muy, ya el gerente o del banco o alguien ya había agarrado las mejores opciones. Y el tema fue, por ejemplo, desde el año pasado a la fecha, que el año pasado hubo un gran fraude financiero en Nayarit, donde el gobierno estuvo coludido y le daban libertad de gravamen a los inmuebles. Entonces, bueno, con un mismo inmueble sacaban crédito en 5 o 6 bancos, ¿no? Fue un fraude de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, todavía nosotros, pues siempre, nunca hemos tenido problemas con vender inmuebles de sesiones de derecho. Solo las que vienen en un tipo que se llama rebeldía, el mandado nunca se presentó. Pero todas las demás que no fueran rebeldía, todas siempre sin problemas, ¿no? Y en esta casa llegaba la gente ya con crédito autorizado y no se los daban. Y yo empecé a investigar, ¿y por qué? Y pues ya me enteré, mira, desde Nayarit, ahorita a ningún juicio con inmueble le damos crédito. Y eso hace que ese que era buen negocio, no manches, una casa nos tardó casi un año en venderse. O sea, en 4 meses ya la teníamos liberada, o sea, ya habíamos pagado escriturada y todo el tema, pero fue más tiempo en venderse que realmente, o sea, ya ni siquiera el riesgo de, es que el juicio y es que el desalojar a la persona, no. El tema para ahora es venderla, porque pues la mayoría de los casos se venden a crédito, entonces, sin crédito, ¿cómo le haces, no? Entonces, pues te digo, ahora, yo digo eso ya desde hace mucho tiempo, ya en una casa de sesión, ¿no? Y no, que la semana pasada fui al DF y un amigo me dice, oye, quiero que me ayudes a ver si le entras en pool, queremos comprar en Guadalajara una casa en sesión de derechos. Y yo, no, amigos, que de ver, déjame te platico de esta no te la sabes, ¿no? O sea, es el tema, que tienes que más o menos conocer tu mercado, ¿no? O sea, más o menos entenderle, porque si no, dije, la casa se ve bien, el negocio se ve bien, nada más que, pues, a esa rentabilidad que tú dices tener en 6 meses, súmale un año para venderlo, lo que tiene que ser a contado, ¿no? Entonces, al menos ahorita en lo que los bancos se ponen otra vez más flexibles con los créditos, ¿no? Ahorita casi, si es una, creo que nadie definitivamente, aunque sea un mueble tal, no hay crédito, aunque sea una casa normal, no hay ahorita por el fraude ese. Entonces, por eso digo, entre más se entiendan, ustedes conozcan el mercado, es mucho mejor, ¿no? El tema de diversificarse no es solamente meter tu dinero en otra opción, sino que tienes que entender realmente la otra opción. Y bueno, creo que ya, al menos el tema de diversificación, era la parte que les pedía yo compartir, ¿no? ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Adelante. Ante la situación actual, pues, de continuidad de este gobierno y de intenciones ya muy claras, ¿en qué se debe invertir para mayor seguridad actualmente aquí en México? Pensando en la incertidumbre del gobierno actual. Claro. Estoy pensando cómo contestarlo. ¿Okay? Te voy a decir qué pasa. ¿Te acuerdas hace 6 años exactamente, cuando fue ganador y todo? Yo en ese momento, yo me dedico a la operación bursátil y pues yo me especializo bueno, mi fuerte es análisis técnico, ¿no? Entonces yo en las gráficas yo veía muy claramente que el peso iba a tener mucha fortaleza frente al sol, ¿no? Pero toda la gente, en todas partes, ¿te acuerdas? Decía, no, es que en cuanto este cuate entre el gobernador de presidente, va a subir. Era una certeza, o sea, yo tenía un amigo en ese entonces que ahora colabora con nosotros, era director de una casa de bolsa, y decía, sí, él, y decía, nosotros ya pagamos un estudio carísimo que dice que va a subir y yo, pues es que yo creo que va a bajar, o sea,
pues yo es lo que yo estoy viendo, o sea, entonces, ¿qué terminó pasando? Pues terminó bajando el peso, ¿no? Hasta las fechas de hoy, o sea, llegamos a estar a 17.50, 18. O sea, hasta ayer. todavía, bueno, desde el viernes, yo les dije, cuando fue, les dije, oigan, ¿saben que ya los dólares? Porque ahorita va a empezar a subir. O sea, entonces, yo sé que hay a veces unas certezas, pero piensa, ¿no será también para que puedan agarrar inmuebles económicos? O sea, piénsalo, o sea, de repente es como, yo digo a la gente, cuando de repente tú ves en las noticias, no, que invierte en tal, a ver, yo no sé si eran noticias financieras o no, pero a ver, ¿en qué estaban la semana hace 15 días? ¿No? En el rush del oro, ¿no? Y ahorita está bajando. Después fue el tema de, ¿sabes qué? Todo el mundo hay que meterle envidia porque miren ya la nueva Apple y cómo le fue envidia la semana pasada para hoy. Es decir, a veces las noticias no son precisamente, o no va a suceder exactamente, o no, a veces no pasa exactamente lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que conozco que invierten en ciertas cosas que ahorita muchos están sacando sus inversiones, por ejemplo, inmuebles, dicen, no, yo estoy agarrando ahorita lo que pueda, ¿no? Le digo, oye, ¿pero por qué? O sea, va a quedar este cuate, va a ganar camada, va a pasar esto y vas a ver, ¿no? O sea, es como, pues digo, a veces hay ciertas cosas, en ciertos giros, no puedes tener certeza. Yo no conozco todos los giros, ¿sí? No conozco, conozco varios criterios, varias áreas, no conozco todas, ¿no? Entonces, si me digas exactamente en qué, híjole, son demasiadas opciones. Y yo lo que sí te puedo decir, que para mí, no solo ahorita, ni hace 6 años, ni hace 12 años, para mí sí siempre es importante que, por ejemplo, si tu negocio está inmobiliario, que es ahorita el principal, eso y el tema de cantidad de acciones que tengas en varias compañías, que son los dos principales quizás riesgos ahorita, pues sigue teniendo inmuebles en otros lugares. O sea, hay lugares muy buenos como Miami, como Chicago, como que tienen muy buenas oportunidades, incluso lugares como Honduras, o sea, o Guyana, o sea, son lugares que inmobiliariamente seguramente. O sea, no invertir en México. Pues digo, si vas a invertir en México, hay lugares donde ni siquiera por el gobierno, simplemente por mercado sirven. Mérida, Tulum, Cancún, son lugares que ya, pues no. O sea, hay otros lugares, está ahí Cholula, está, todavía que un poco Querétaro, o sea, hay otros lugares, ¿sí me explico? O sea, lo puedes hacer y yo digo, siempre espérense, o sea, espérense a ver, o sea, muchas veces este tipo de cosas son también para tener especulación. Tomamos en cuenta que o sea, ellos gobiernan, ellos toman decisiones, pero quienes manejan el mercado son otros. Entonces, ellos son los que realmente saben qué onda, ¿no? Y yo al revés, hace 6 años muchos estaban haciendo líquidos de los inmuebles, ahora no. Entonces, los que yo conozco que le saben mucho a eso, ¿no? Entonces, pues, no te podía yo asegurar, ¿no? Y sabes qué, esto va a pasar con los inmuebles y tal, pero no está de más que digas, mira, ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo, pero en otro lugar, o de otra manera, o con otra estrategia. Te preguntaba, como que sí he visto muy claro puntos de inflexión del dólar este año, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que si va a ser calificada? Arriba. Si pasa la reforma judicial, arriba, ¿no? Ya cuando entre Sheinbaum, se va a estabilizar un poco, entonces va para abajo, ¿no? Entonces digo, eso yo sé que pues aprovechan esos movimientos que más o menos se saben que van a existir, ¿no? No lo sé. Fíjate que tengo un amigo, tiene una financiera, me encanta apostar con él a su dólar. Porque muchas veces él es operador fundamentalista, o sea, él conoce muy bien el mercado mexicano, pero noticias, él dice, las noticias dicen, y yo digo, no, tú y las noticias, o sea, no. Y nos encanta estar peleando, ¿no? O sea, y él me dijo, oye, el viernes pues, escojan a los que van a estar, vas a ver que va a bajar. Y digo, no, va a ser hasta el próximo viernes, claro, o sea, ¿por qué? Porque, yo una anécdota que tuve el 3 de enero no sé, tengo por el año, ¿cuándo estuvo Obama? Bueno, no recuerdo el año, no recuerdo el año, yo cumplo años el 1 de enero, ¿ok? Por eso me acuerdo muy bien que era el 3 de enero. Yo el 1 de enero, pues, como es mi cumpleaños y pues como está crudo, no es como que haga mucha fiesta.
Y en las mañanas, soy una persona que le gusta salir a caminar solo, o sea, se siente cómoda. ¿Cómo se llama? Soy un introvertido con habilidades sociales. En realidad me gusta mucho estar solo. ¿Y qué hago cuando estoy solo? Me pongo a operar, porque me gusta, ¿no? Y curiosamente estaba platicando con otros dos amigos, tenemos un operador de bursátiles, y les digo, oye, no manches, ¿ya vieron? Hay una entrada en el gas y en el oro, en el gas y en el petróleo. Y otro dice, no, es que yo estoy viendo si hay todo esto, o en corto al dólar, porque se ve muy bien. Y el tercero llega, era bien crudo, él le cantan los chistes así, y de nombre, capaz que mañana a una guerra, ¿no? Pues pone el 3 de enero en la madrugada, todo nos sorprendió el bombardeo de Estados Unidos a Irak, ¿no? O sea, la entrada fue el 1 de enero, eso fue el 3 de enero. O sea, yo muchas veces en el gráfico veo que cosas pasan antes de que suceda la noticia, ¿sí me explico? Pero también digo a la gente, como ves la noticia, también es que ya pasó. Cuando dicen, oye, ¿cómo ves que aquí dice que hay que invertir en el ya, sí ya pasó eso, o en Tesla, sí ya pasó eso era antes. O sea, cuando leíste, es porque ya fue. Entonces yo por eso también muchas de las noticias no soy una persona que se fíe. Prefiero conocer yo, porque conozco el mercado que es el bursátil. En cada caso, en el mercado inmobiliario no soy un experto, pues no te puedo decir en qué sí y en qué no. Sí te puedo decir que si vas a invertir en inmobiliario, pues si hay un mejor segmento, pues es mucho mejor un local comercial, una bodega con una casa habitación, por ejemplo, ¿no? Si lo es por negocio. O sea, los detalles así sí, por los criterios que yo he coleccionado a través del tiempo. Pero de ahí en fuera decirte, ¿sabes qué? Esto va a pasar y tengo la certeza, no lo sé. Conozco grupos de mucho capital que al revés están agarrando lo que muchos están dejando para irse a, ¿cómo se llama? Aquí en ese lugar de Texas, con V, ¿cómo se llama? Sí, San Antonio. No, hay un lugar que se puso de moda que muchos están moviendo su dinero para allá y no les allá. Ah, se fue el nombre, pero no, ¿cómo se llama? Ahorita les digo. Luego estoy pensando otra cosa y se me viene lo que anteriormente estaba, ¿no? Pero bueno, mucha gente está moviendo para allá, ¿no? Entonces, están sacando sus capitales de México, ¿no? Yo eso sí siempre he dicho, pues yo a mí no me gusta operar la bolsa de México o con los bancos mexicanos. Siempre he buscado mejor los internacionales. Y pues sí, al menos en México, digo, es que no, digo, por eso, por no ser yo experto en cada área, no te podría yo decir, pero lo que sí te puedo decir es que hay veces que termina siendo al revés. O sea, a mí se me hace mucha la especulación, no solamente por el gobierno, sino las noticias y los empresarios, como para que otros estén comprando. A mí se me hace bien sospechoso eso, la verdad. O sea, no sé, digo, me huele a que quieren comprar barato, ¿no? Pero no sé, no sabría asegurarte así de decir, no es mi sector. Una pregunta aprovechando, ¿qué novedades hay en cuanto a la inteligencia artificial para el manejo pues de las finanzas? Han salido muchos programas donde te dicen, no, entra en esta aplicación y contrata la inteligencia artificial fulana que va a copiar los movimientos de no sé quién Claro, y te va a hacer rico, ¿no? claro, claro. Mira, en el mundo, bueno, piensa algo. Hace 15 años, entrar a trabajar a la Bolsa Mexicana de Valores o cualquier bolsa del mundo era bien complejo. Era como si eres un niño y quieres jugar en el Real Madrid. O sea, así. O sea, uno de cada tantos, ¿no? Yo entré 4 veces para la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? En la cuarta, un conocido ahí me dijo, ¿sabes qué? Si no estudiaste en la Panamericana, ahorita, ni intentes, ¿no? O sea, ¿no? 15 años después, ahora es al revés. Ahora, pues bajas plus 500, eToro, GBM y le pones 1,000 pesitos y ya entraste, ya estás ahí. O sea, antes te dan mínimo medio millón y vas a la casa de bolsa y le haces tu encargo y ese cuate le marca a Chubaca y él ya ahí en Nueva York compra cosas, ¿no? Tenemos un trader que operó 5 años ahí en el piso, pues, ¿no? Y y pues, no manches, o sea, ha sido un cambio muy drástico, ¿no? Porque ha habido nuevas empresas, nuevos brokers, nuevos de todo, ¿no? Nuevos instrumentos, nuevos tipos de apalancamiento, nuevos participantes en el mercado. Entonces, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso tiene muchas ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que ya no hay barreras de entrada, entonces ya cualquiera puede entrar.
La desventaja es que se dicen muchas cosas y dicen que uno de cada 10 gana y que solo uno de 99 es bueno. Entonces, pues 99 cosas que escuchamos son falsas y tal vez una sea correcta, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, ¿por qué la gente con la que yo conozco o he platicado el tema de inteligencia artificial? Bueno, tengo 3 charlas importantes, ¿no? Una persona que conoce a la empresa que tiene la mayor inteligencia artificial del mundo en finanzas, que es BlackRock, ¿no? BlackRock es el que ha desarrollado más inteligencia artificial para el tema financiero. No hay duda, ¿no? Ha sido como el coche de Apple, igual lo tuvieron que cancelar. ¿Por qué? Porque el tema de la bolsa es que es un ser vivo, ¿no? A pesar de que muchos lo queramos ver como simplemente como la Matrix, un tema de factores, es un ser vivo, ¿no? Entonces, que se rige por 2 emociones, el miedo y la avaricia. La avaricia es lo que hace que suba y es muy predecible. Y el miedo es impredecible y genera pánico, ¿no? Si tú vas por la calle, ¿no? Y alguien te asalta, en ese momento de pánico, los asaltantes no sabes cómo va a reaccionar. No sabes si te vas a querer defender, si te vas a quedar paralizado, si vas a, o sea, es más, puede ser que corras de una manera que nunca tuvieras, o sea, no sabes, en un pánico no sabes realmente, y es lo que hace un poco impredecible el tema. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Para optimizar cosas, para optimizar, así como cuando llegó el Machine Learning y optimizó muchas cosas que había estadísticamente de la operación, ahora está la inteligencia artificial que optimiza muchas cosas que no llegó a ser el Machine Learning, que no logró, pero son herramientas. No, yo, en los años que llevo, los brokers que he platicado, no hay, dicen, un bot que funcione. O sea, no existe un bot que haga todo, ¿no? O sea, que digas, le pongo play y ya está. No existe, no existe. Existen muchas cosas automatizadas que te apoyan en la operación. Puedes automatizar un gran porcentaje de tu operativa. Para hacerla 100% así, dices, no, o sea, no existe aún, ¿no? Y en esta búsqueda hablé con una persona que se dedica a las startups. Él es diseñador de software y ha tenido muchos premios. Y bueno, startups es muy raro que una pegue, ¿no? En el caso de él, en las 10 que están involucrados, 3 han pegado. Entonces, digamos que es un crack. Que 3 de 10 te peguen es un crack, ¿no? Y él decía, mira, yo conozco al tercero más grande del mundo de inteligencia artificial. Dice, le platiqué lo que me platicaste y dice que eso, al menos ahorita, todavía no es viable, ¿no? Es decir, las cosas que creo que son así, todavía no, o sea, todavía no ha llegado a ese punto. Y por eso, porque hay un punto que es un poco de naturaleza. Entonces, pues bueno, mientras sea así, creo que todavía los humanos vamos a tener un pedacito ahí de qué tomar, ¿no? Nosotros, como saben, bueno, nos hemos platicado, hace 8 años abrió la empresa y nuestro segundo colaborador fue un programador, ¿no? Y desde entonces hemos buscado automatizar. No hemos logrado automatizar nada arriba de un 90%, pero pues hemos logrado ayudas o apoyos, ¿no? En la gestión. O como cuando manejas tu coche en velocidad crucero, dices, voy a rebasar y se le quita si ya lo haces manual, ¿no? Pero tienes que te ayuda, te gestiona, te avisa, oye, va a pasar alguien, etcétera. Pero hay un pedacito que no ha logrado que se maneje solo. Así un poco pasa en las finanzas. No ha logrado ese pedacito que digan, ahora sí, la inteligencia artificial va a ser lo mejor que los otros. Y además tomamos en cuenta que muchas son decisiones de los capitales grandes. Entonces, es muy complejo, muy complejo. Puedes tener muy buenas herramientas, mejores herramientas. O sea, eso quiere decir que BlackRock tiene muchas mejores herramientas que todos los demás. Nada más, pero no quiere decir que pueda dominar o hacer algo así a placer, ¿no? Por ese tema de inteligencia artificial. Todavía. Si me entero de algo, digo, ahorita todavía no. Muy bien, gracias. Un gusto. Alexei, ¿nos ayudas con un ejemplo de 80-20? ¿Cómo se ve en temas de diversificación? Ok. Mismo ejemplo de los hermanos. ¿No creo que no estabas? ¿O sí? Pues sí, lo explicaste, pero sí con un caso como más real. Ok. Ahora sí el tema de inversiones. Ok. Piensa un método que tú conozcas muy bien. No sé. El de las asociaciones civiles, ¿no? Fíjate. Y
Si yo te presento a ti 10 asociaciones civiles, tú me vas a poder decir cuáles son las mejorcitas, porque tú ya eres experto en esa área. Tú ya sabes qué tienes que revisar, etcétera, ¿no? Y yo te digo, oye, ¿sabes qué? Les voy a hacer capital ángel y ya, y cuando la asociación civil recupere, me va a pagar, ¿no? Y con un rendimiento. Probablemente tú de esas le puedes decir, oye, ¿sabes qué? De estas 10 que me diste, esta me parece la mejor, ¿no? Y en esa yo haré mayor parte de mi capital. Y otro 20% quizás empezaría a probar con las otras. Y quizás esa sería mi opción B. Y quizás al rato la B se convierte en la A. Pero mientras yo ya tengo la que sé que tengo más confianza. O sea, me concentro en la que más, o sea, piénsalo, todos los hombres ricos tienen una empresa en la que genera el 70-80%, y el otro 20% tiene un chorro de negocios que también son exitosos, pero la mayoría tiene un caballo, ¿cómo se llama? Una piedra angular, un caballito de batalla. Cuando ves sus resúmenes de cada uno de ellos, ahí en Forbes o algo, dices, ah, mira, su cuate, pues su negocio es este, ¿no? Su monte tiene otros, pero este es su negocio, esta es su empresa, este está. Entonces, la mayoría es así, es un 80-20. Ahora, no quiere decir que se quede así, significa que ese 20 te ayuda a meter más gana, y probablemente al rato son dos las que tienen 80 y ese 20 está en otras secciones. Pues digo, no es que le metas todo a una nunca, pero es que tener un ancla, un pie, algo asegurado, te permite ir a lo siguiente. De hecho, casi todos tomamos decisiones así. O sea, en nuestra vida cotidiana casi todos agarramos algo que nos da un ancla y después ya, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos coaches, por ejemplo, así empiezan, ¿no? Agarran un cliente con este me mantengo y después ya voy agarrando otros, ¿no? Es decir, es más, hasta cuando buscamos pareja tenemos la que es la favorita y después una segunda persona, pero quizás una segunda opción que pudiéramos salir, ¿no? O sea, es un tema muy natural que siempre tienes como una principal opción, ¿no? Y de ahí ya empieza a diversificar, empieza a cambiarte. Cuando ya tienes varias es porque hiciste muy bien eso, escogiste muy bien la primera, escogiste muy bien la segunda, escogiste muy bien la tercera, entonces ya te tienes una colección de 5 o 6, pero no fue que de entrada le dijiste, pues voy a partir todo esto en 6 partes iguales y ahí les va, ¿no? O sea, pues no, o sea, no es tan sencillo. Sí, de hecho me pasó porque empecé a invertir en las OFIPOS, Ajá. están muy de modas, entonces empecé a investigar todo. Y ya pues más o menos vi cuáles, dije, ok, a partir de aquí ya de estas dos, las demás vamos a ver cómo se mueve, pero igual empiezan a moverse, a variar. Pero sí, o sea, me invité, claro. Entonces, ¿dónde enfocas más tus esfuerzos, pensando que esos esfuerzos tienen más enfocaciones que te van a dar ganancias? Exactamente. Y digo, y puede ser que se quede tu opción A, y puede ser que al rato la cambies. O sea, en probar otras cosas, puede ser que al rato digas, mira, está mejor. Te preguntaba que, digo, si puedes una estrategia, simplemente ir a la chica en el 20%, ¿no? El que es como que lo complemento con el opuesto de tu 80, de que si sabes que si tu 80 baja, el 20 sube. O sea, un hedging. No tanto así, o sea, pero más bien como un tema más bien de que, sobre todo, digo, sobre todo estamos hablando de cuando empezamos y cuando no tenemos mucho capital, ¿no? Lo mejor es siempre concentrarte en una. Ya que saliste un poco de una, o sea, ya que estás recuperando, te vas directamente a la otra, ¿no? A la opción B, pues digo, empiezas con un 20% en la opción B, y ya después si quieres, esa opción B la conviertes en A, o compartes, o sea, se vuelve parte del 80% y mitad o algo así, pero siempre tienes un 20% para probar, para conocer, tienes un 80% de lo que ya sabes, de lo que ya dominas, de lo que ya conoces. Yo fíjate que cuando platico con algunos clientes, muchas veces me encuentro que la gente sabe cuándo meter dinero, ¿no? A su 80%, lo que sea. No sabe cómo salirse. Pero no tiene estrategias de salida. Entonces, cuando mencionas oye, pues inviertes el 80% en el mejor negocio de ese momento, o lo que consideres más conveniente, la estrategia de salida, ¿qué recomiendas que la gente debería de hacer? Lo mismo que para la primera. A ver, imagínate que tú dices, oye, ¿sabes qué? No tengo mucho capital, ¿no? Entonces voy a empezar entrando en temas de pool de rentas, ¿ok? Y así. Pero tú sabes que quizás tu paso siguiente, en cuanto a estos pools de rentas lleguen a un punto, va a ser mudarme, no un pool de rentas, sino, por ejemplo, un ticket de un hospital o un hotel. Son más rentables que los pools de renta. Entonces, claro, los tickets de entrada son más altos.
Pues, pero tú ya tienes claro para dónde vas, tú ya tienes la opción, el segundo paso listo. ¿Cuánto tiempo es? Pues depende de cuánto tú de inicio ya más o menos calculaste. Pues tengo que estar en esto unos 3 años para poder mudar al otro, o para poder pasar al otro, ¿sí me explico? O sea, por eso me digo que cuando tú tienes tu opción A, tú ya tienes claro, o sea, ya tienes claro tu opción B. O sea, es un poco como cuando estudias la secundaria, más o menos, o estudias la prepa y más o menos tienes que saber ya qué vas a estudiar en la universidad, así. O sea, oye, estoy estudiando ahorita esto porque yo sé que esto es lo que va a seguir, ¿no? O sea, es decir, y ya sé cuánto tiempo, ya sé el capital y todo que me requiere ahorita para yo irme a mi siguiente opción. A ver si, o sea, lo entiendo y si me hace interesante eso. Hay una cosa que, a ver, te pongo un ejemplo. Una persona invierte dinero y dice, poner el dinero ahí y se va reinvirtiendo y reinvirtiendo. O sea, todo el dinero. O sea, no sacas absolutamente nada. Entonces, no, si, digo porque luego yo ofrezco opciones y la gente le dice, no, es que no puedo dejarle, no puedo sacarlo, porque si lo saco, pierdo. ¿Sí me explico? A eso me refiero a una estrategia de salida, porque muchas veces la gente entiende el lugar donde tiene el instrumento, con forma de inversión, donde dice, no lo puedo sacar, porque si lo saco, pierdo. Claro, a ver, Dani, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí, ¿cuál? A esa estrategia de salida. Ok, sí. Todos tienen una diferente estrategia de salida, depende de cuál sea su misión en la vida o su deseo en la vida, ¿no? O sea, tiene que ver con para qué quieres el dinero. Igual como trabajar, dices, pues voy a ahorrar, voy a tener dinero, ¿para qué lo quiero en el futuro? Lo quiero para convivir con mi familia, lo quiero porque mi sueño es tener una casa de campo allá, o sea, es decir, al final de cuentas uno no quiere dinero nada por el dinero, quiere lo que va a obtener del dinero, ¿no? Entonces, si tú no tienes claro para qué es el dinero, pues da igual si lo reinviertes 1 año, 10 años, pues da igual, o sea, ¿sí me explico? El tema es que tengas claro para qué lo quieres, para mejorar tu estilo de vida, para pagar la universidad de tus hijos, para construir tu casa de retiro, para lo que sea que tú estés pensando, para tener una jubilación digna, o sea, para lo que sea, pero tiene que ser algo concreto, porque entonces es cuando haces el cash out, cuando ¿cómo se llama? Cuando cobras, cuando materializas, ¿no? Entonces, o sea, a ver, imagínate, piensa, a ver, nosotros en la pandemia hubo 2 clientes que fallecieron, ¿no? Uno de ellos estuvo desde que empezó la empresa y, o sea, era una cosa que decías, se les rompía el coche y le decía, bueno, pues toca desinvertir. No, es que tengo que reinvertir porque en el futuro voy a tener tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y bueno, su hermano se lo chingó en 1 semana todo el dinero, ¿no? O sea, porque fue el heredero. O sea, ¿sí me explico? O sea, si dices, o sea, pero el problema no es que tal, es que no sabía qué iba a hacer. Nada más decía, yo quiero que aumente nada más. O sea, yo quiero nada más esa parte. O sea, es que si no tienes un plan de qué vas a hacer con el dinero, pero es otro tema completamente, no tienes que identificar, tienes que tener claro para qué vas a querer el dinero en el futuro. Entonces ya si dices, mira, por lo que lo voy a querer para esto, entonces ya le da sentido a todo lo demás. Dices, pues empiezo con esto, de aquí me voy a esto, de aquí voy a esto, y entonces ya hago esto, ¿no? O sea, pero si no, pues no, o sea, pues no tiene sentido. Es como si yo dijera, mira, voy a darle prisa para hacer mis pendientes del día de hoy, pero no tengo ningún plan que hacer con el tiempo libre en la tarde. O sea, es como, es inútil, ¿sí me explico? O sea, algo debes de tener, o sea, y la verdad es que, pues, generalmente así funciona el dinero. Entonces, más claro tengo para qué lo quieres, pues más claro sabes. O sea, por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? Es que quiero, no sé, quiero recibir tanto mensual de pensión cuando me jubile, ¿no? Ok, para eso tengo que juntar tanto dinero. Entonces, para eso tengo que, y así. ¿Cuánto tengo ahorita? 10,000 pesos. Va, mételos a NU, mételos a CETES directo, mételos a, tienes que ver las inventos de dónde estás. Y dices, ahorita voy a empezar con esto, pero cuando tenga tanto voy a meter ahí, en esto. Y cuando tenga tanto voy a meter a esto. Y cuando tenga tanto, pues ya le voy a meter un pedacito aquí, otro pedacito, un 80 aquí, un 20 allá. Y ya, o sea, y así vas haciendo ese plan, ¿sí me explico? O sea, no vas diversificando, vas haciendo, pero porque tienes ese plan ya, ¿no? Donde obviamente va a ser necesario irte moviendo. Obviamente, entre más capital tienes acceso a más cosas, ¿no? Hay muchas inversiones, como los hospitales y los hoteles, son muy buen negocio, y que los tickets son de entrada son altos, pero sabes que te va a ir muy bien. O sea, entonces,
realmente, o sea, realmente es un tema de estar, o sea, este tema de las finanzas es un tema de estar investigando y conociendo. Por eso, lo primero es tener tus criterios para evaluar. Lo segundo es investigar un chorro, o sea, muchísimo, y hacer un plan donde al principio te concentres para después de irte leyendo, ir cambiando, ir mudando. Y te digo, o sea, me ha tocado mucha gente que termina cambiando de negocio, dice el 80 lo tengo aquí, el 20 allá, pero salta muy el 20 que termino siendo acá el 80 y que el 20, ¿no? O sea, porque descubrió algo. Entonces, ese es el tema de ir viendo. Es un poco similar como a los empleos, o sea, entras en un lugar a trabajar y estás buscando qué estudiar un mejor ingreso, un mejor tal, un crecimiento. Pero en tema de inversión nada más es igual. O sea, ¿Cuál es tu predicción sobre el grado de inversión en México, que ya tienen tiempo pensando en que se los van a quitar? Y si lo llegaran a quitar, ¿qué crees que pueda suceder en México pensando en todo este tema de diversificación, ¿no? Porque... mira, se lo van a quitar, se lo van a quitar. O sea, eso es, no es de vez en cuando, ¿no? Eso es un reloj de tiempo, ¿no? ¿Qué creo que va a pasar? Yo sí creo que se ha convertido en una mejor opción de inversión, porque a más riesgo, mayor beneficio. Y entonces va a traer más capital de riesgo aquí al país. Porque además tenemos ventajas que podemos apreciar como la cercanía con Estados Unidos. Hay cosas que, o sea, que va a haber capitales grandes que se van a ir. Pero es que además toma en cuenta que no es un tema de México. A ver, Japón nunca habíamos modificado la tasa hasta ahora. O sea, es decir, no es solamente un tema de México, ¿sí me explico? Entonces, no solo tienes que pensar, o sea, tienes que pensar en el riesgo. No es que tú eres un gran capitalista y dices, mira, para que tú digas, quiero sacar mi dinero de México, es porque tienes una mejor opción que México, un mejor hermanito que México. Y como tenemos muchos lugares en el mundo, ahorita no está tan sencillo, pues dices, o sea, eso juega a nuestro favor, ¿no? Y la otra es, ok, va, nosotros, se baja la calificación, eso hace que invertir en México, aquí todos tengamos que ofrecer un mejor tasa, un mejor rendimiento, y entonces puede venir un poquito más de capital de riesgo aquí. Sobre todo porque a diferencia de otros lugares donde no les conviene porque no hay un beneficio, aquí sí puedes ofrecer ciertos beneficios, ¿no? Está el cercanía con Estados Unidos, está nuestra capacidad de compra, o sea, sí hay ciertos beneficios en que bajen nuestra tasa. Obviamente, como mexicanos y como nuestro valor de la moneda y para muchas cosas, no, o sea, para el inversionista, es decir, para el inversionista puede haber oportunidades, para nosotros no sé, no estoy tan seguro. O sea, no estoy tan seguro. Muchos que estamos en el medio, buscamos pues, obviamente educar a las personas, ¿no? Y pues, en México pues, son muy pocos los que invierten y todavía mucho menos los que diversifican. Y me ha topado con gente que dice, no, pues es que esa mejor lana, mejor invierto en mi propio negocio, porque se va pensando que es lo más seguro que hay, pues esa seguridad puede estar en riesgo, ¿no? ¿Qué sugieres tú para motivar, inspirar a las personas a diversificar? No, bueno, es que a ver, si le da más su negocio, que lo metan en tu negocio. O sea, a ver, o sea, a ver, muchos prospectos sí, efectivamente, tienen un negocio y dicen, si yo le invierto en mi negocio, va a crecer mucho más. Y dices, perfecto, ¿no? Eso está muy, muy bien. Pero hay necesidades, ¿no? Que de repente no puedes tú asegurarlas completamente con tu negocio, ¿no? O sea, piensa en que venga la pandemia 2.0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si tu negocio no funciona tan bien como esperabas? Necesitas otra opción que te dé ingresos. No iguales que los de tu negocio, pero quizás para pagar las cosas básicas, que es mantenerte y tus gastos médicos mayores. Es más, no, es tus gastos médicos mayores y después si queda, mantenerte. Que para mí, en mi criterio, lo más imprescindible de los estudios financieros es el seguro de gastos médicos mayores. Eso es antes que salgas. Así como no mueves tu coche si no tienes seguro de coche, casi no salgas de casa si no tienes gastos médicos mayores, ¿no? Quédate en cama hasta que lo tengas. O sea, así imprescindible es. Ese sí es imprescindible. Ya después de eso, ahora sí ya puedes invertir y hacer otras cosas. Pero ¿cómo garantizas el pago de gastos médicos mayores si realmente tienes un negocio? Pues haz una inversión en otras cosas que te garanticen eso, las cosas básicas.
sea, un 20% que realiza lo básico, pero al menos si en tu negocio te va mejor, pues invierte en tu negocio. O sea, tengo clientes que de repente en la pandemia, por ejemplo, llegaban y, oye, para invertir contigo y no sé qué, y había uno que te digo, traía una tasa, porque su pareja trabajaba en un banco, de 7.5 inmobiliario. ¿Y ahí qué me conviene más, invertirlo contigo o mejor comprar la casa? Le dijo, no manches, invítame. O sea, al 7.5, cuando la inflación ya está en un 12, un 13, dices, no, hombre, o sea, invítame, amigo, ya por puro, solamente para aceptar el crédito, ya le vamos a ganar el 5.5, o sea, échale y si te alcanza para 2, compra 2, o sea, ¿sí me explico? O sea, todo depende o sea, de nada más, o sea, es un tema de riesgo-beneficio siempre. Entonces, Imagino conocer al cliente y ver su ADN que le gusta, que conoce. Exactamente. ¿Y que qué puede necesidades orientar por ahí. tiene? Porque si dices, bueno, es que tienes 3 negocios diferentes, y eso es por eso también el perfil del cliente para nosotros, quizás no es ese empresario, porque ese empresario que sabe exactamente qué hacer con su lana y le va a generar más del rendimiento que le damos, y tiene 2, 3 opciones, pues él lo va a buscar en esas 2, 3 opciones, o sea, porque es lo que más le genera. ¿Me explico? Y eso está muy bien. Claro, va a haber, quizás haya situaciones específicas por las cuales quiera asegurar o que de su trabajo, de su riesgo, no dependa el pago de ciertas cosas, ¿no? Como el gastos médicos mayores. Nosotros tenemos un producto específicamente para pagar ese producto porque pues, dice, bueno, hay gente que a veces puede quedarse sin ingreso o disminuir su ingreso, pero no hay manera que deje pagar sus gastos médicos mayores. ¿Me explico? O sea, eso no existe posibilidad alguna. O sea, entonces, ¿sabes qué? Pues ten una inversión, ten algo que te mantenga ese pago, por lo menos de la póliza anual, y que también crezca más o menos o o reinvierte lo suficiente como para que suba lo de la inflación ¿con cuánto sube? ¿Como el 6? ¿O cuánto sube las pólizas más o menos cada año? Como el 10 al 15. 10 al 15, o sea, que también esa inversión se reinvierta del 10 al 15 y puedas permanentemente decir, bueno, esto está asegurado de pago, ¿no? No depende de mi negocio. Entonces, hay cosas para las que vale la pena, cosas por ejemplo específicos para las que vale la pena especificar. Pues que siempre es un 20%, es casi imprescindible tener una otra cosa. Hablaste de indicadores para medir la confiabilidad de las inversiones, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son esos indicadores? Fíjate que hay calificadoras, Moody, Fitch, hay varias, nada más que ellas se enfocan justamente en instituciones grandes como los gobiernos o en ciertos activos, ¿no? Realmente, para hablar de Sofipos, de SAPI, de este tipo de cosas, no existen calificadoras de no, realmente no. Bueno, estabas hablando de opciones de inversión, o sea, a lo mejor de opciones para invertir. Digo, en lo personal yo conocía a lo mejor las grandes, ¿no? Como la Fore, la MetLife, Allianz, Seguros, ese tipo. Empresas así como Actify, realmente yo no conozco o no conocía muchas opciones. Digo, de alguna forma, como vas conociendo gente, pues vas platicando y vas viendo. Mencionabas criterios para evaluar tipos pues de comparar, ¿no? Una empresa a otra. Por ejemplo, en tu caso aquí de Actify, ¿qué criterios, o bueno, cuáles serían como los criterios que ustedes podrían ofrecer con respecto a otras, a otro símil, a otra empresa? Que no conozco mucho. Te voy a mencionar algunas. Me toma casi 1 hora y media platicar todos los criterios porque tengo una conferencia que nada más se hacía de focos rojos, ¿no? Y nada más sí. Y le voy a decir que te lo facilito terminando Sí, el primer dato y te la mande. Obviamente hay muchos criterios. Yo generalmente evalúo 4 cosas, ¿no? A los dueños, a la organización, plan de negocio y legalmente cómo están, ¿no? La entrada, la sencilla, es la parte legal, ¿no? Que te digan cómo están dados de alta y la opinión de cumplimiento, ¿no? Porque con eso sabes que están dados de alta como dicen que están dados de alta y que van, o sea, la opinión de cumplimiento, ¿no? Y eso implica que tiene un acta, o sea, ya eso implica muchas cosas, además, Digo, ¿no? que ahí implicaría que estuviera en México y así está en otro lado, pues también hay que... También hay que seguir qué es lo que de ese país es lo que le de entrada, ¿no? Después, pues, revisar el tipo de contrato. Pero yo siempre le digo, te has invertido una cantidad de dinero, págale a un amigo abogado que te ayude a decirte, está bien este contrato o no está bien, o etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? Investígalo. O sea, al mismo abogado, dile, oye, echa una mano, vete al juzgado, se investiga quiénes son estos cuates, ¿no? Cuáles son su pasado, ¿no? Su historial, ¿no? Le digo, hasta en Google pones el nombre y la palabra, claro, nombre y más, fraude, etcétera, y
o sea, buscas aparte, no buscas historial, ¿no? Y después, pues ya te sigue, evaluar, digo, el tema, pues que, o sea, dentro del, que tengan algunos parámetros, por ejemplo, que no acepten efectivo, que no acepten criptomonedas, que, o sea, que sea contrato con transferencia, el tipo de contrato. Aquí tenemos el contrato FAB, que es el mismo que usan los seguros y los bancos. Es un contrato con la confiabilidad de un contrato notariado, porque se valida y verifica que el cuate que firma es el mismo de la INE, o sea, que lo mismo que es un notario, ¿no? Da fe que el cuate firmó, ¿no? Y esas preguntas, o sea, en la conferencia hay ciertas preguntas que son como muy astutas y que ninguna financiera tendría por qué negarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te lleva la contabilidad desde hace cuánto, no? Preguntas muy sencillas, o sea, ¿quién te la lleva desde hace cuánto? No, pues bueno, es que ahorita tenemos tal despacho, tenemos tal. La gente le digo, a ver, ¿quién de ustedes cambia de contador? Nadie, a menos que de plano. Entonces, quiere decir que o el contador notó algo o hizo algo que no estaba bien. O sea, contadores, para un negocio financiero al menos, no abres si no tienes el contador. O sea, es la base, la sangre. Entonces, no empiezas operación si no tienes el contador asegurado, ¿no? Entonces, muy raro. No lo cambias porque te subió 2 pesos el servicio. O sea, realmente no, ¿no? Entonces, igualmente es que cambia 1 o 2 o hasta 3 veces el contador, dices, algo está raro, ¿no? Algo está raro ahí, ¿no? Y dices, oye, ¿qué te lo lleva? Y ya investigas al despacho o a la persona, ¿no? O sea, investigas, está el despacho y algo, mira, tal vez, o sea, es decir, hay varias como pequeñas cosas que tú puedes ir preguntando y ir investigando, ¿no? Hablas con la gente que trabaja ahí, ¿no? Oye, aquí qué onda, y, o sea, platicas, ¿no? Y luego muchas veces se nota en las empresas cuando lo invierten en un proyecto a largo plazo, cuando no. Hay muchos detalles, te digo, en cuanto a administración, hay cosas como, por ejemplo, de RH o de mercadotecnia que tienes que ver, ¿no? A ver, oye, ¿tienes tu marca registrada? O sea, la investigas, ¿no? Me sorprendí de ver la cantidad de empresas que no tienen su marca registrada, ¿no? Nuestra empresa se llama Actify y una persona que conozco lanzó una empresa que se llama Archify, ¿no? Y ya desde que la lanzó dije, o sea, ni te tomaste 5 minutos para investigar, o sea, dice, no, es que ahora lo sé abogado, pues investigala, porque ni aquí ni en ninguna marca de América Latina puedes usar ese nombre, todo lo compramos, o sea, pero ese nombre tal, entonces tú sabes, a ver, toma también en cuenta que es un intangible, entonces tu único tangible es la marca, o sea, entonces, este tipo de cosas, ¿no? Llegas y preguntas, oye, ¿qué software ocupan? No, aquí en Excel, oye, ¿cómo es tu proceso de pagos? No, pues que es que el dueño le cae la lana y él paga. Híjole, está muy complejo, ¿no? No es sano. Aquí ninguno de los dos tenemos acceso a los fondos. O sea, hay 3 personas diferentes con diferentes tokens para que salga un peso, pues. O sea, y uno no está físicamente aquí para evitar fraude. Entonces, este tipo de cositas, pues puedes preguntar, oye, ¿cómo es el sistema de pagos? ¿Cómo está, ¿no? Ves su mercadotecnia y ves las APIs, por ejemplo, no podemos usar palabras como fondos de inversión, como no recuerdo cuál, pero hay una serie de palabras que no, y entonces de repente ves algunas APIs que la usan en su mercadotecnia, en su rendimiento, por ejemplo, o sea, contrato de inversión, ninguna puede cerrar contrato de inversión a menos que te den una acción, no podemos, por eso nuestro contrato es de mutuo, que no podemos dar contrato de inversión, o sea, entonces, este tipo de cosas son las que dices, o sea, ahí la conferencia está llena de cosas, pero son cosas que te digo que de repente puede llegar y así, ¿no? Es un poco como las abuelas, ¿no? Es que a ver si es limpio, pues fíjate en tal y tal, ¿no? En los zapatos, en las orejas, ¿no? Y así, ya sabes, entonces así, iguales con las financieras, llegas y dices, mira, aquí, acá, y ya de ahí ya dices, porque a veces dices, ahora, no es una ley, pero muchas veces, como son muchos detallitos, si no pusieron de acuerdo, atención en esto, en qué cosas dentro no están poniendo atención, ¿no? O ya es algo muy obvio que no están pensando en largo plazo, ¿no? Es de lo más ahorita, ¿no? Entonces, así es, o sea, hay muchas cosas que les digo, que son innecesarias. No, es que están en Andares, ¿eso qué? O sea, es que están en tal, no, pues es que patrocinan, es que no. Hay cosas, la verdad, muy, que no tienen sentido para valorar una empresa y otras que sí. Entonces, puedes decirle ahorita, ¿no? Que te Sí, me pasen compartir. o sea, con todas se graban, igual que esta, todas se graban y pues ya están ahí para el porvenir. Otra pregunta tienen? ¿Qué opinas de los bitcoins?
Mira, son instrumentos, la tecnología blockchain, yo creo que es algo que ha cambiado y va a seguir cambiando muchísimo la manera en la que hacemos muchas cosas, ¿no? El uso que dio la blockchain para las criptomonedas se me hace algo innovador. No sustituye el dinero. O sea, realmente es un poco como cuando dejamos de hacer trueque y empezamos a usar billetes. No era lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, había más posibilidades con el billete que con el trueque, ¿no? Igual esto tiene otras posibilidades aparte, o sea, no es dinero, no es dinero digital. Es una tecnología que sirve para muchas más cosas. Entonces, el hecho de que digan, vas a usar como dinero o algo, yo dudo muchísimo porque em, como se maneja actualmente como un activo más bien de inversión, pues piénsalo, si todos aquí tuviéramos un Bitcoin, diríamos, me compro un sedán pequeño con ese Bitcoin ahorita, o me espero que valga tanto para que tal. Entonces, lo que generaría es una recesión, o sea, porque nadie quisiera gastar ese activo que va a estar subiendo de valor, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no van a hacer que no sea como un dinero, ¿no? Como inversión, a mí se me hace una buena inversión a largo plazo. Si no tienes urgencia ni necesidad, compra unos y déjalos ahí. El riesgo que tienes es que el día de mañana salga una tecnología que sea mejor que la del Bitcoin, ¿no? O sea, por ejemplo, piensa que obviamente Bitcoin ya es como muy establecido y hay otros muy establecidos como el Litecoin y Ethereum, pero piensa que hace rato el lugar que tiene Solana lo tenía Neo y ahorita ni Neo, ni BCM, ni nada de eso ya está. O sea, de las mil y tantas ya ni valen. Entonces, si mañana sale un proyecto nuevo, con un mejor wallpaper, o sea, con mejores características, además dicen que la mera criptomoneda todavía no sale. O sea, entonces, pues es un poco de estar ahí jugándole a cuál va a salir. Y si no conoces del mercado, lo que dije, pues no te metas. O sea, puedes hacerlo, sí, como un 20% de diversificación y vas aprendiéndole y tal vez en un futuro ese es tu mero mero, ¿no? Ahora, en cuanto a las empresas que te piden tu inversión en criptomonedas, eso sí, foco rojo. O sea, el 99.9999999% que te piden tu inversión en criptomoneda han sido fraude. Entonces, si te dicen invierte conmigo y mándame la criptomoneda, o sea, eso y te lo regalo es lo mismo, ¿eh? O sea, no hay manera de que tú puedas ir, o sea, tú con un contrato de transferencia tú puedes ir y hacer la denuncia y todo el tema, pero si llegas diciendo le di mi dinero en criptomonedas, es literal como si le dijeras, se lo pagué con boletitos de la Kermés. O sea, le di 1 millón en boletitos de la Kermés. Es exactamente lo mismo para que te estuvieras diciendo. Entonces, eso, o sea, en cuanto a inversiones así, pero tú comparas con monedas así, pues puedes hacerlo. Hay gente que ha ganado muchísimo, muchísimo dinero eligiendo bien, pero para elegir bien nuevamente tienes que conocer el mercado. Para diversificar en eso, tienes que conocer el mercado. Hay mucha gente que lo hace y yo luego le llegan y no, es que tal, llevo 2 años y no sé qué. Le digo, bueno, oye, ¿tu cartera qué es tibia o fría o caliente? Ok, y ya no saben de ahí. Y después digo, bueno, ni siquiera tomó la molestia de investigar. O sea, ¿no? Entonces, ¿otra pregunta, dudas? Yo sigo con otra pregunta. Por ejemplo, me llega de alguna manera otra cantidad de dinero, pero yo solo tengo confianza en tu empresa. Yo quiero tener, no 80-20, yo quiero tener mi 100% contigo. No te lo recomiendo. O sea, no, o sea, a ver, es un tema de que tú planteas muy bien qué vas a querer hacer futuro con ese dinero. ¿Me explico? Si mientras no tengas un plan de qué hacer, pues sí, pero en un punto tú ya. puedes llegar y decir, ¿sabes qué? O sea, ahorita esta está, pero al rato voy a querer otra más. O sea, yo te aseguro que aparte de la mía, hay muchas más empresas confiables, muchas más, muchas oportunidades buenas, ¿no? Con características muy diferentes, por ejemplo, la mía, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a decir, o sea, y digas, mira, me gustaría esto, me gustaría aquello, entonces empiezas con tu 20 en otra cosa. ¿Sí me explico? Y, por ejemplo, yo no conozco nada, es la primera que conozco contigo. Necesito nombres, así, te recomiendo aquí, te Búscale en recomiendo acá. internet, si no, ahorita que terminamos la plática, platicamos Sí. y hay un montón de opciones, de verdad, Sí, o sea, porque realmente. hay muchísimas opciones, o sea, muchísimas y cada día van a salir más.
¿Otra pregunta, duda? No. Muy bien, pues entonces por hoy sería todo. Te agradezco muchísimo haber venido. Sí, ya sabes, igual, bueno, agradecer su presencia, el tiempo que estuvieron por aquí. Estos son algunos de los eventos, algunos los repetimos, otros no. El siguiente, me parece que es solo para la cliente. El siguiente, uno que hacemos cada mes, es el cash flow, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, están súper invitados. Igual con cualquiera de los contactos que los invito a esta conferencia, les pueden compartir horarios, fechas y de qué va cada evento. El recorrido por las oficinas. En la anterior va a haber una encuesta de satisfacción como sobre esta conferencia para también como un feedback. Y al final creo son las redes de Alexei, quien guste contactarlo si directamente o igual bueno, también para hacer alguna cita de asesoría o algo así. Gracias. Mucho gusto. Alexei, ¿le puedes regresar a la del código QR? Si nos ayudan a llenar esa encuesta, por favor, se los agradecemos mucho. La anterior. Ahí. Está muy sencilla, pero sí les encargamos, por favor. Sí, desactivado. Sí, también me pareció. Está desactivado. Ok, no, entonces. Entonces no. Bueno. Nos las mandas por el propietario, la pueden mandar por WhatsApp. Sí, ahí con atención al cliente se los canalizamos. ¿Ah?